Devocionales de Esperanza presenta la lección de escuela sabática para el día de hoy. Un aporte diario para la predicación del Evangelio en todo el mundo. Desde la Ciudad de México, en la voz de Inés Nicolás. Ya queda con ustedes la lección de escuela sabática para el día de hoy. Bienvenidos. Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy martes 17 de mayo del 2016, nuestra lección lleva por título Pedro como Satanás. Un poco fuerte este título, pero vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él nos dirija en este momento. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por la vida que nos da. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí para compartir su palabra. Suplicamos el perdón de nuestros pecados. Suplicamos la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Suplicamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, una bendición especial para cada hermano, hermana, amigo, amiga que nos escucha en este momento. Bendiga en gran manera este ministerio de Noches de Esperanza. Quédese con nosotros, por favor. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Estamos estudiando la lección número 8 titulada Pedro y la roca. La cita bíblica para memorizar la encontramos en San Mateo 16:15. Dice así: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Bien, el día de ayer nuestra lección trató un tema muy interesante que lamentablemente no pudimos publicar por tiempo. Se tituló Sobre esta roca y hay muchas dudas a veces en este tema. Esperando que nosotros no tengamos esta duda, vamos a retomar brevemente este punto solo para poder comprender el estudio del día de hoy. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿a qué o a quién se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? Nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones de la iglesia popular que Pedro es el primer papa, que Pedro es el fundamento de la iglesia cristiana, que Pedro es el principal de la iglesia cristiana. Sin embargo, cuando estudiamos los evangelios de Lucas, Mateos, Marcos, Deuteronomios en el Antiguo Testamento, y así podemos estudiar todas las Sagradas Escrituras, vemos que en realidad tenemos que comprender esta cita, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera establecido a Pedro como el principal entre los discípulos, entonces nosotros no encontraríamos en Lucas, Mateo, Marcos, en donde ellos se disputaban entre quién es el primero, entre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué los discípulos discutirían sobre este tema? Si Jesús lo dejó en claro. En Marcos 9:35 les dice a sus discípulos, entonces sentándose llamó a los 12 y les dice, el que quisiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. El nombre de Pedro proviene del griego Petros, que quiere decir piedra o canto rodado, pero roca en griego es Petra, no Petros, y suele emplearse para designar Petra a una peña, a una piedra maciza. Entonces, una Petra es una roca grande, fija, que no se mueve. En cambio, Petros es una piedra pequeña. Por eso dice canto rodado, porque puede moverse sin problema. Evidentemente, Petros, como piedra pequeña, no puede servir de fundamento para ningún edificio. Y nuestro Señor Jesucristo afirma que únicamente una Petra, o sea, una roca, es suficiente para edificar sobre ella. Por eso, cuando leemos los evangelios y vemos el hombre sabio que edifica sobre la roca, no edifica sobre Pedro. Lo que quiere decir es edificar sobre Cristo. Y nosotros vamos a edificar sobre Cristo, no sobre Pedro. Nosotros somos piedras también, pequeñas como Pedro. Lo dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo quiere asegurarse de que sus discípulos estén seguros y claros de quién es Él y cuál es su ministerio en esta tierra. Él no deja a Pedro
como la roca en la cual se edifica la iglesia cristiana. Pedro es parte de la iglesia cristiana, como muchos de nosotros. Disipando esta duda, vamos a entrar ahora sí al estudio del día de hoy. Y sabemos que el título del estudio de hoy, que es Pedro como Satanás, no es algo muy agradable. Si nuestro Señor Jesucristo acaba de elogiar a Pedro, acaba de decirle que él es bienaventurado, acaba de decirle que él es una piedra que va a ser parte de la edificación de esta gran iglesia, ¿cómo es que cambia drásticamente para dirigirse con él? Vamos a leer Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Podemos ver a través del carácter de Pedro cómo somos cuando vemos las cosas como humanos, como carnales, y cuando desafiamos con nuestra sabiduría los preceptos de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo a Pedro se le ocurre, si Jesús dice que su ministerio y la única forma de salvar al mundo de pecado, de salvar al mundo de muerte eterna, de salvarnos a nosotros, es morir en la cruz del Calvario, y que lo van a vituperar, lo van a despreciar, lo van a insultar, lo van a matar, pero él va a resucitar al tercer día? Les está mostrando cómo va a ser el ministerio que va a cumplir. Les está mostrando el camino que va a recorrer. Y ellos, en lugar de comprender el ministerio, Pedro, uno de los apóstoles, si hemos estado poniendo atención, él siempre es el primero que quiere hablar, es el primero que tiene la respuesta, es el primero que quiere ir a Jesús cuando lo ve caminando sobre las aguas en el mar. Sin embargo, inmediatamente, así como es el primero, así como es impulsivo, así pierde la fe inmediatamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo trata de preparar la mente de los discípulos para enfrentar el juicio, la traición, la crucifixión de su Maestro, Pedro siente que no puede soportar el cumplimiento de estas injusticias en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos porque ellos son sus seguidores. Entonces, por eso, indignado, exclama y dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La impresión que tiene nuestro Señor Jesucristo de Pedro no es la que espera de sus seguidores, porque es opuesto al ministerio que él viene a cumplir. Por eso le reprende, por eso le reprocha y le dice con estas palabras tan duras: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo somos nosotros cuando recibimos las verdades de Dios? Cuando queremos suavizar el camino y no queremos pasar por camino escabroso para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos los siguientes versículos del capítulo 16 de Mateo, del verso 24 al 27, dice: Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, esta palabra es para nosotros el día de hoy. Si tú quieres ir en pos de Cristo, si yo quiero ir en pos de Cristo, debemos ¿qué? Niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Les comparto un párrafo de la Review and Herald del 6 de febrero de 1913 que dice así: Aunque Pedro ya había estado un largo tiempo con el Maestro, todavía tenía una comprensión imperfecta del plan de salvación. No deseaba ver la cruz en el camino de Cristo, sin embargo, era justamente la cruz lo que traería vida y esperanza a la moribunda humanidad. No había otra forma, era lo único. Por eso se habían hecho los sacrificios a través de presentar un cordero, porque así va a venir nuestro Señor Jesucristo como un cordero. Así lo especificaba el profeta Isaías, y el profeta Isaías daba a conocer la palabra de Dios para dar esperanza a su pueblo. ¿Cómo tendría que cambiar esto si es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es eterna y se debe de cumplir. Él es fiel, dice. Sus palabras son fieles y verdaderas. Así lo dice Apocalipsis.
Joya de los Testimonios, en la página 568, en el tomo 1, dice: Pedro era presto y celoso para obrar, audaz e intransigente, y Cristo vio en él material que sería de gran valor para la iglesia. Por lo tanto, relacionó a Pedro consigo, a fin de que todo lo que era bueno y valioso pudiera conservarse, y para que mediante sus lecciones y ejemplos pudiese suavizar lo que era duro en su temperamento y conducta. Si su corazón se transformaba verdaderamente por la gracia divina, el cambio se vería en la auténtica bondad, simpatía y cortesía que manifestaría. ¿Quién hace la transformación? ¿Nosotros? ¿Por nuestra inteligencia? ¿Por nuestro esfuerzo? Vemos en Pedro nuestra personalidad a veces. Bueno, este es un espejo para que nosotros veamos cómo nos toma Cristo y cómo nos moldea. No importa si nosotros a veces esperamos ser vasijas de honra y por eso nos adelantamos, hablamos, somos los primeros en levantarnos. Pero pudiera ser que nosotros como Pedro estemos tratando de ser los primeros en responder, estemos creyendo que tenemos la respuesta perfecta y entonces el ego se va apoderando de nosotros y nos va desviando y a veces lejos de llegar a ser una vasija de honra en las manos del Creador, terminaremos siendo piedras de tropiezo para los fieles del Señor. Y nuestro Señor Jesús nos reprende en este momento y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No debemos de mirar con los ojos carnales, no debemos de cuidar lo que se pierde y perece en este mundo. Debemos de fijar los ojos en Cristo, debemos de poner nuestra mira en el cielo, debemos de hacer tesoros en el cielo, dice la palabra del Señor. No importa si perdemos nuestra vida en este mundo, si la perdemos por causa de nuestro Señor Jesucristo, Él tiene el poder para levantarnos aún de los muertos si fuera necesario. Por eso nuestro Señor Jesucristo quería que sus discípulos comprendieran su ministerio, para que tuvieran esperanza, para que tuvieran fe, una fe inquebrantable, la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesús, una fe que no titubea aunque esté desfalleciendo de fuerzas, de hambre, de dolor y de todo lo que en ese momento aceche su vida. Era lo que quería nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la obra de Satanás era desanimar a nuestro Señor Jesucristo, mientras nuestro Señor Jesús se esforzaba por luchar, por salvar a la raza perdida que somos nosotros. Las palabras de Pedro eran precisamente lo que Satanás deseaba oír. Se oponía al plan divino. Y cualquier cosa que llevara a que nuestro Señor Jesucristo cambiara de parecer, esto sería una alegría para el adversario. Por eso él buscaba la forma de poner piedra de tropiezo en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesús discierne el corazón del hombre. Por eso él vio cómo Satanás entró en Pedro y lo utilizó en este momento para desanimarlo. Por eso es la expresión: quítate de delante de mí, Satanás. Pedro no era Satanás, pero en ese momento estaba siendo un instrumento del adversario de nuestro Señor Jesucristo. De todos los discípulos, ninguna de sus historias, más que la de Pedro, nos enseña el método educativo de nuestro Señor Jesucristo para un hombre temerario, agresivo, confiado en sí mismo, ágil mentalmente, pronto para actuar, pronto para vengarse. Sin embargo, era generoso para perdonar. Pedro se equivocó en muchas ocasiones y a menudo fue reprendido por nuestro Señor Jesucristo. Fue elogiado también por la devoción que él tenía a nuestro Señor Jesucristo. Y el Salvador trató a este impetuoso discípulo con paciencia, con amor, y se esforzó para que él fuera una vasija de honra. Pero también Pedro tuvo que pasar por fuego para ser refinado como el oro. Y muchos de nosotros tenemos que tener en mente, si queremos ser fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa tomar la cruz cada día? Estar dispuestos a ser crucificados y, si fuera necesario, a perder la vida por amor a nuestro Señor Jesucristo. Pareciera ser que esto es algo muy fuerte y muy duro, pero lo que Dios tiene de recompensa para sus siervos fieles
es mucho mejor de lo que nosotros podamos visualizar en este mundo. Este es un llamado para nosotros. Seamos vasijas de honra para honra y gloria del Creador y no seamos tropiezo para los hijos fieles de nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga su palabra, esperando que esta lección nos ayude a crecer espiritualmente para asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos a Dios este momento. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitarla para dejar allí alguna petición especial o algún comentario. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.